Como les venía diciendo, entonces el tanque de almacenamiento recibe el agua proveniente del tanque de contacto, que fue lo que vimos en la sesión anterior, y pues se entrega directamente a la red. Normalmente, pues el RAS habla de que deben haber como mínimo 2 tanques. ¿Para qué? Pues nuevamente las razones que siempre hemos esbozado en esta clase, pues simplemente para que se pueda hacer mantenimiento y mientras está en mantenimiento, pues la planta siga operando. Si es muy pequeña la planta y no se pueden construir 2 tanques, pues se construye uno y se le deja un bypass. ¿Qué es un bypass? Es una estructura de válvulas y tuberías que evita pasar el agua por el tanque de almacenamiento, se desvía el agua para que se conecte directamente desde el tanque de contacto hasta la red. Eso se llama un bypass y normalmente se le ubica una válvula. Y acá pues tenemos otra válvula que, ¿para qué voy a necesitar ese bypass? Pues simplemente cuando yo necesito entrar aquí a mi tanque de almacenamiento y hacerle mantenimiento, limpiarle pues el mugre, el polvo, todo lo que haya dentro de ese tanque de almacenamiento. Entonces, ¿cuál es la función del tanque de almacenamiento? ¿O por qué se presenta o por qué existe un tanque de almacenamiento? Entonces aquí tenemos un dibujo, vamos a borrar esto por ahora para que... nosotros tenemos, este es un ejemplo, pero no importa por ahora las condiciones. El ejemplo está en verde, en este color verde. En verde tenemos, bueno, no miremos el verde, miremos primero el rojo, el caudal de la planta. La planta normalmente es una estructura que funciona con un caudal constante. Ya lo hemos hablado aquí en esta clase. Todos los elementos que hemos diseñado hasta ahora de la planta se diseñan con un caudal constante y con un único caudal, que para nosotros, nuestro caso es de 508, creo que es, no recuerdo, alguien que me lo recuerde. Sí, señor. 508 punto algo, bueno, 500 litros por segundo. La planta debe trabajar con un caudal constante, es decir, las 24 horas al día, los 365 días al año. Entonces, esta línea que está acá en rojo, esta línea que está acá, es el caudal de la planta. Aquí lo que tenemos es una gráfica donde está la hora del día, la hora a lo largo del día, por eso hay 24 horas, con respecto al caudal en litros por segundo. Entonces la línea roja lo que nos muestra es el caudal de la planta. Entonces la planta todo el día trabaja con los 508 litros por segundo. Sin embargo, la red, el consumo en la red no es constante. No siempre es el mismo, varía. Y aquí tenemos es la línea verde, el caudal que consume la red. Y obviamente, pues ustedes como saben, hay unas horas en la noche donde la gente está durmiendo normalmente. Hay unos que no están durmiendo, hay otros que están haciendo, ellas se imaginan que pueden estar haciendo, pero los normales dormimos. Entonces, mientras uno duerme, pues el consumo de agua debe ser muy bajo, muy poco. Entonces, por ejemplo, acá en esta gráfica tenemos que pues a las 0 de la mañana, a la medianoche, pues el consumo puede ser de 200 litros por segundo. A medida que va avanzando el día, pues sí, la madrugada, pues ya la gente empieza a levantarse, y hay unas horas que son las de máximo consumo, que puede ser, por ejemplo, esta, que dice acá que es a las 7:30. A la 1 de la tarde puede bajar el consumo porque la gente preparó el almuerzo, pero ya está tomando la siesta del mediodía y luego pues hacen aseo en la tarde, en las personas que viven en la casa.
y bueno, llegan las personas a la casa, se bañan y ya empieza a disminuir el consumo y empieza la gente a acostarse y ¡brum! Ya todo el mundo está durmiendo. Entonces, ese es como el comportamiento del consumo del agua en la red, nuevamente la línea verde. Esta curva que le estoy mostrando acá en verde puede variar. ¿De qué va a variar? Pues depende de la ciudad. Si la ciudad es más grande, esta curva es diferente a una ciudad pequeña. Si fuera una ciudad muy pequeña, esta digamos es la curva de una ciudad pequeña. Háblese, por ejemplo, qué sé yo, Maní, San Luis de Palenque, Receptor, porque en estos municipios, vamos a dibujarlo acá con otro color, la gente duerme normalmente todos, se levantan casi todos a la misma hora, entonces el consumo es muy grande. Todo el mundo, de pronto aquí esto no se presenta y en la tarde, bueno, de pronto sí se bañan algunos, pero si es un municipio de tierra fría, en la tarde no se baña. Y después dicen que se acuestan con las gallinas a las 6, 7 de la noche, ya están durmiendo. Y ya, pues la gente a medianoche obviamente no hay consumos. Yo coloco aquí un consumo mínimo, este valor, simplemente porque hay unas fugas, hay unos momentos donde el agua, a pesar de que no hay consumos, pues la gente se presentan unas pérdidas y pues esas pérdidas pues se tienen o se observan todavía que hay unos consumos en la red. Perdón. Situación diferente pasa en una ciudad como Bogotá, donde Bogotá, bueno, Bogotá, hablemos de Bogotá hace 2 años. No sé cómo será la vida en Bogotá ahora, porque pues, con el tema de la pandemia y el tema del toque de queda y todo, la vida debe ser muy diferente. Pero vamos a hablar de cómo era la vida en Bogotá hace 2 años, donde, digamos, la actividad es muy variada. Aquí hablábamos, por ejemplo, en esta línea azul, que en un municipio pequeño, pues todo el mundo se levanta casi a la misma hora porque todo gira en torno a una misma actividad, como puede ser la alcaldía. Municipios como Receptor o Chámeza, donde la gran cantidad del municipio o trabaja en la alcaldía o tiene algo que ver con la alcaldía. Entonces, si la alcaldía abre a las 8, pues de nada le sirve a uno levantarse a las 5 de la mañana si no lo van a atender. Y la gran mayoría de los funcionarios trabajan, entran a las 8, entonces ellos no van a levantarse a las 5, sino se están levantando a las 6 y van y desayunan o preparan su desayuno a las 6:30, 7. Entonces, eso hace que pues todo el mundo tenga casi las mismas costumbres para el uso del agua, porque casi todo el mundo se levanta a la misma hora, levantan a los pelados para el colegio a la misma hora, bueno, todo el mundo gira en torno casi a unas mismas actividades, entonces pueden madrugar un poco más o pueden madrugar un poco menos, pero todos casi se levantan a la misma hora y se están acostando a la misma hora. Obviamente hay unos que otros que son un poco más vagos que los otros, se quedan parrandeando, rumbeando, bueno, los que tienen actividades de celaduría, pues eso hace que al final pues haya siempre un caudal, muy pequeño, pero que haya un caudal. En cambio, en Bogotá la vida es muy diferente, o era, nuevamente, porque no sé ahora cómo sea la vida de Bogotá, pero antiguamente la vida nocturna era muy grande, porque pues hay empresas que trabajan las 24 horas al día, entonces en las horas de la noche todavía hay mucha gente trabajando. Además hay muchos centros nocturnos donde la gente rumbea toda la noche, además de que hay mucho celaduría de noche. Entonces allá, digamos, el caudal se consume, no sé, en la noche no se deja de consumir, sino hay un consumo más uniforme. Allá la gente madruga mucho. ¿Por qué la gente madrugaba? Bueno, yo no sé si todavía madruga, pues
Pues porque había que entregar los pelados al colegio a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana pasaban los buses recogiendo los pelados para llevarlos por allá a unas vejuras, entonces los niños tenían que estar listos para que los recogiera el bus a las 5 de la mañana, entonces para uno estar listo a las 5 pues tiene que estar levantado a las 4. Entonces la vida nocturna era muy grande y pues ya la diferencia de caudales no es tan significativa entre el día y la noche porque en la noche sigue habiendo gente y sigue habiendo consumos y nuevamente aquí el pico tampoco va a subir tanto, pues porque como todo el día hay consumo, o sea, la actividad es casi uniforme durante el día y la noche, entonces la variación a lo largo del día y la noche es muy pequeña. Hay un cuento por ahí de Yokoi Kenji sobre este tema de la madrugada. Ocurría, yo no sé si todavía ocurre. Él cuenta, Yokoi Kenji, para los que no saben, trae japoneses a Colombia y los lleva a Ciudad Bolívar. Y entonces le preguntan que por qué los trae aquí a Ciudad Bolívar para que los maten. Entonces él les dice pues que ya los japoneses se están suicidando, entonces mejor que los maten aquí en Colombia, pues da igual que se suiciden a que los maten acá en Colombia. Pero el cuento viene es que de uno de esos japoneses que él trajo a vivir en Ciudad Bolívar, pues estaba viviendo en la casa donde él vivía. Y pues por el jet lag, el problema del cambio de horario, pues uno de estos muchachos que él trajo tuvo un problema y no le cogía el sueño. Entonces, estaba desvelado a la madrugada y a eso de las 4 o 5 de la mañana estaba desvelado, como les digo, y miró a través de una ventana y cuenta que vio a través de una ventana como una señora dejaba abandonado a un niño allá en una calle. Entonces el japonés, todo asustado, dice, ay no, venga, lo despertó y le dice, venga, señor Kenji, mire que abandonaron a un niño en la calle. Y entonces le dice, ¿por qué lo van a abandonar? Se levantó trasnochado y se puso a mirar y era un niño que estaba ahí en la calle esperando pues una buseta. Entonces le dice que no se preocupe, que él no estaba abandonado, que simplemente la mamá lo dejó ahí esperando que llegara el transporte